En las antiguas crónicas del zodiaco, Libra no suele aparecer como el guerrero que se oculta entre las sombras ni como el estratega que siembra intrigas en corredores oscuros. Gobernado por Venus y representado por la balanza, su batalla se libra en el territorio de la justicia, la armonía y la verdad social. Cuando siente que una traición, una injusticia o una deslealtad han roto el equilibrio sagrado, rara vez elige el sendero del veneno silencioso. Su naturaleza prefiere mirar a los ojos, exponer argumentos y declarar abiertamente la ruptura. La puñalada de Libra, en sentido simbólico, suele llegar de frente. No porque sea un signo impulsivo o feroz, sino porque posee una profunda necesidad de legitimidad moral. Antes de cortar un vínculo, suele analizar, ponderar, dudar y conceder oportunidades. La balanza pesa cada gesto, cada palabra y cada herida recibida. Sin embargo, cuando finalmente dicta sentencia, el golpe puede ser tan elegante como implacable. No acostumbra a destruir en secreto, anuncia el final, explica sus razones y deja claro que el equilibrio ha sido roto. Existe en Libra una dimensión épica, la del juez celestial que desenvaina la espada solo después de haber agotado todos los recursos diplomáticos. Durante mucho tiempo negocia la paz, busca acuerdos y trata de preservar la belleza de la relación. Pero cuando descubre que la armonía ha sido sustituida por la manipulación, puede convertirse en un adversario sorprendentemente firme. La confrontación no suele ser caótica ni explosiva, sino precisa, fría y argumentada. Cada palabra se convierte en un decreto. Otros signos pueden expresar la traición de maneras muy diferentes. Algunos recurren a estrategias más indirectas. Cáncer, herido profundamente, puede retirarse emocionalmente y actuar desde la distancia, dejando que el resentimiento madure en silencio. Piscis, movido por sus mareas internas, puede evitar el enfrentamiento directo y desaparecer entre nieblas emocionales. Géminis, dominado por el movimiento y la palabra, puede cambiar de alianzas con rapidez, desplazándose hacia nuevos horizontes sin una ruptura solemne. Escorpio representa una energía distinta. Su intensidad emocional y su extraordinaria memoria afectiva hacen que sus conflictos sean profundos y complejos. Cuando se siente traicionado, puede optar por estrategias reservadas, aguardando el momento adecuado para responder. Mientras Libra busca restablecer el equilibrio mediante la claridad, Escorpio suele moverse en territorios más silenciosos y estratégicos. Aries, por el contrario, comparte con Libra la tendencia a la confrontación abierta, aunque desde un impulso mucho más inmediato. Donde Aries lanza la carga frontal como un guerrero que entra en combate sin vacilar, Libra estudia el campo de batalla, reúne pruebas y solo entonces levanta la espada. Capricornio puede ejecutar rupturas con enorme determinación, pero desde una lógica pragmática. Si considera que una relación ha dejado de ser viable, puede cerrar puertas con frialdad administrativa, priorizando la eficacia sobre la explicación emocional. Acuario, fiel a su independencia, puede cortar vínculos de forma súbita y desapegada, siguiendo principios o ideales que considera irrenunciables. La leyenda astrológica presenta así a Libra como el caballero de la balanza, un signo que prefiere la claridad al susurro, el debate al complot y la declaración abierta al movimiento clandestino. Su espada simbólica rara vez surge desde la oscuridad. Aparece bajo la luz, delante de todos, después de una larga deliberación interior. Y cuando cae, no pretende únicamente herir, pretende restaurar el orden que considera perdido. Existe un aspecto menos mencionado de Libra cuando decide asestar su golpe definitivo, la inmensa acumulación previa de silencios. A diferencia de otros signos que reaccionan en el instante mismo de la ofensa, Libra suele almacenar agravios durante largos periodos mientras intenta preservar la paz. En apariencia, todo continúa igual. La cordialidad permanece, las formas siguen siendo impecables y la diplomacia continúa gobernando la relación. Sin embargo, en los salones invisibles de su conciencia, la balanza no deja de moverse. Cada decepción añade un nuevo peso sobre uno de los platillos. Cada promesa incumplida, cada falta de reciprocidad y cada gesto considerado injusto va inclinando lentamente el mecanismo sagrado. Durante mucho tiempo, Libra busca explicaciones alternativas. Intenta comprender las motivaciones ajenas, relativiza las heridas y concede nuevas oportunidades. Esa tendencia hace que muchas personas subestimen la profundidad de su descontento. La dimensión épica aparece precisamente en ese instante decisivo en el que la balanza deja de oscilar. Cuando Libra concluye que el equilibrio ya no puede ser restaurado, algo cambia profundamente.
La duda, compañera habitual de este signo, desaparece. La energía venusina, normalmente orientada hacia la conciliación, se transforma en una determinación extraordinaria. Es como si el guardián de un antiguo reino, tras décadas defendiendo la paz mediante tratados y alianzas, comprendiera finalmente que la única forma de preservar la dignidad del reino consiste en cerrar las puertas de la fortaleza. Por ello, una de las características más sorprendentes de Libra es la irreversibilidad de ciertas decisiones. Mientras otros signos pueden protagonizar conflictos explosivos seguidos de reconciliaciones igualmente apasionadas, Libra suele regresar muchas veces antes de abandonar definitivamente. Pero cuando la sentencia interior ha sido pronunciada, el retorno se vuelve improbable. La separación no suele nacer de la ira del momento, sino de un largo proceso de deliberación interior. También resulta significativo que Libra experimente la traición no solo como una herida emocional, sino como una ruptura de principios. Como signo de aire, necesita coherencia intelectual y ética en sus vínculos. No se siente únicamente herido por la acción concreta, sino por la contradicción entre lo prometido y lo realizado. La falsedad, la hipocresía y la doble moral suelen representar afrentas especialmente graves porque destruyen el fundamento mismo sobre el que Libra construye sus alianzas. En contraste, otros signos pueden priorizar elementos diferentes. Tauro suele vivir la traición como una amenaza a la estabilidad y a la seguridad. Leo puede experimentarla como una herida al honor y al reconocimiento. Virgo puede centrarse en los errores, las incoherencias prácticas y las imperfecciones del comportamiento. Sagitario, amante de la verdad y de la libertad, reacciona con especial intensidad ante la mentira o las limitaciones impuestas a su independencia. Libra, en cambio, contempla el vínculo como un pacto entre iguales. Cuando percibe que la reciprocidad desaparece, siente que el contrato sagrado ha sido violado. Entonces surge una forma muy particular de confrontación, elegante, racional, a menudo, devastadora. No necesita elevar la voz ni recurrir a grandes dramatismos. La claridad de sus argumentos y la serenidad de sus palabras pueden producir un impacto mucho más profundo que cualquier explosión emocional. Otro rasgo poco desarrollado es la capacidad de Libra para convertir la decepción en crecimiento. Regido por Venus, no permanece eternamente en el territorio de la guerra. Incluso después de una gran ruptura, existe en este signo una poderosa tendencia a reconstruir la belleza, la armonía y la esperanza. Las ruinas del antiguo vínculo no son contempladas únicamente como un final, sino como los cimientos de una estructura futura más justa y equilibrada. En la tradición simbólica del zodiaco, Libra representa al soberano que no combate por conquista, sino por restauración. No busca dominar territorios ajenos ni acumular victorias personales. Su batalla esencial consiste en preservar la dignidad, la equidad y la nobleza de los pactos humanos. Cuando empuña la espada de frente, lo hace porque considera que la transparencia constituye la forma más elevada de honor. Así, mientras algunos signos pueden internarse en laberintos de estrategias ocultas o venganzas silenciosas, Libra tiende a caminar hacia el centro del campo de batalla con la visera levantada. Su fuerza no nace del secreto, sino de la convicción de haber reflexionado largamente antes de actuar. Y precisamente en esa combinación de reflexión, justicia y determinación reside una de las expresiones más majestuosas y épicas de la energía libriana. Existe una faceta particularmente compleja en la forma en que Libra afronta las decepciones y los conflictos, la lucha interior entre el deseo de conservar la paz y la necesidad de preservar la dignidad. Pocos signos experimentan un combate tan intenso entre estas dos fuerzas. En el imaginario astrológico, Libra aparece frecuentemente asociado a la armonía, pero esa armonía no constituye una simple ausencia de conflicto. Se trata de una auténtica búsqueda de justicia cósmica. Cuando ambas aspiraciones entran en contradicción, nace una de las mayores pruebas heroicas de este signo. Durante largos periodos, Libra puede aceptar incomodidades, concesiones e incluso heridas emocionales con el propósito de evitar una guerra abierta. No lo hace necesariamente por debilidad, sino porque comprende intuitivamente el valor de la convivencia, del pacto y de la cooperación. Su naturaleza venusina le impulsa a construir puentes allí donde otros levantarían murallas. Sin embargo, cuando las concesiones se vuelven unilaterales y la paz comienza a exigir la renuncia permanente a la propia dignidad, el escenario cambia radicalmente. Es entonces cuando emerge uno de los rostros menos conocidos de Libra, el del estratega moral. Mientras otros signos reaccionan guiados por la pasión inmediata, Libra suele prepararse silenciosamente para el momento decisivo. Observa, compara,
analiza contradicciones y reúne pruebas interiores. En cierto sentido, su memoria emocional funciona como un archivo de equilibrios rotos. No siempre responde de inmediato porque necesita comprender la totalidad del cuadro antes de actuar. Esta característica provoca que muchas personas interpreten erróneamente su tolerancia como ingenuidad. Sin embargo, desde una perspectiva simbólica, Libra se asemeja más a un soberano que prefiere agotar todas las vías diplomáticas antes de movilizar sus ejércitos. La paciencia no implica desconocimiento. Con frecuencia significa precisamente lo contrario, plena conciencia de lo ocurrido y decisión deliberada de conceder una última oportunidad al destino. Cuando finalmente decide cortar un vínculo, suele hacerlo acompañado de una serenidad que puede resultar desconcertante. La intensidad emocional que otros signos expresan mediante explosiones visibles en Libra a menudo se manifiesta a través de una calma solemne. Esa tranquilidad no surge de la indiferencia, sino de la resolución interior. La batalla ya ha sido librada en los salones invisibles del alma mucho antes de que el mundo exterior contemple sus consecuencias. Otro aspecto pocas veces desarrollado es la relación de Libra con el honor social. Como signo de aire cardinal, posee una notable sensibilidad hacia la reputación, la reciprocidad y las normas implícitas que sostienen las relaciones humanas. La traición pública, la humillación o la deslealtad manifiesta suelen ocupar un lugar especialmente doloroso en su universo emocional porque representan una fractura no solo afectiva, sino también simbólica. Mientras algunos signos pueden centrarse prioritariamente en la pérdida material, emocional o pasional, Libra percibe con especial claridad la quiebra del pacto. En su visión del mundo, toda relación significativa constituye una alianza entre iguales. Cuando una de las partes rompe ese acuerdo, el daño trasciende el hecho concreto y adquiere dimensiones casi épicas. Se produce una alteración del orden que sostenía el reino compartido. También merece atención la extraordinaria capacidad de Libra para transformar antiguas heridas en sabiduría relacional. A diferencia de energías zodiacales que pueden quedar atrapadas durante largos periodos en la confrontación, Libra tiende a extraer enseñanzas de las experiencias dolorosas. Cada decepción se convierte en un nuevo criterio para discernir futuros vínculos, fortaleciendo así su sentido de la justicia y refinando su comprensión de la naturaleza humana. En este proceso aparece otra diferencia significativa respecto a signos más inclinados a la represalia silenciosa. Libra suele buscar, antes que la venganza, la restauración de la propia paz interior. Su auténtica victoria no consiste en derrotar al adversario, sino en recuperar la armonía consigo mismo. Desde esta perspectiva, el distanciamiento definitivo puede entenderse como una forma de autopreservación espiritual más que como un castigo. La épica libriana no reside en conquistar territorios ajenos, sino en defender el equilibrio del propio reino interior. Su espada simbólica no persigue la destrucción indiscriminada, sino la protección de principios considerados sagrados, la honestidad, la reciprocidad, el respeto y la dignidad mutua. Por ello, cuando Libra decide avanzar de frente y pronunciar su verdad, no actúa movido únicamente por la decepción. Actúa como el guardián de una antigua balanza celeste que se niega a permitir que la injusticia se convierta en costumbre. Y en esa decisión de preservar la nobleza de los vínculos, incluso al precio de perderlos, se encuentra una de las expresiones más valientes y majestuosas de toda la rueda zodiacal. Uno de los aspectos más fascinantes de Libra en el contexto de la confrontación es su relación con la verdad. A diferencia de signos cuya prioridad consiste en proteger el territorio emocional, el orgullo o la supervivencia inmediata, Libra necesita que los acontecimientos posean una coherencia ética e intelectual. Su elemento, el aire, no solo simboliza comunicación o sociabilidad, representa también el reino de las ideas, de los principios y de las leyes invisibles que regulan la convivencia humana. Por ello, cuando Libra decide enfrentarse abiertamente a alguien, rara vez lo hace únicamente impulsado por el dolor. Lo hace porque considera que ciertos límites fundamentales han sido transgredidos. En términos simbólicos, Libra se asemeja al magistrado de una antigua ciudad sagrada. Antes de emitir una sentencia, escucha, observa y sopesa todas las versiones posibles. Incluso puede adoptar temporalmente la perspectiva de quien le ha causado daño, intentando comprender motivaciones, circunstancias o debilidades. Esta extraordinaria capacidad empática explica por qué muchas personas no detectan el momento exacto en que Libra comienza a alejarse. Desde fuera parece seguir existiendo cordialidad, pero internamente se está desarrollando un complejo proceso de evaluación. Existe además una paradoja profundamente libriana: cuanto más ama, más tarda en romper,
pero cuanto más tarda en romper, más definitiva suele ser la separación. El tiempo invertido intentando salvar el vínculo convierte la decisión final en algo solemne. Cuando llega ese instante, no suele existir la sensación de actuar precipitadamente. La conciencia ha atravesado innumerables deliberaciones internas, como un consejo de sabios reunido durante largas noches bajo las estrellas. Otro rasgo pocas veces explorado es la enorme decepción que Libra experimenta cuando descubre comportamientos abiertamente desleales en personas a las que había concedido plena confianza. Como signo asociado a las alianzas, las asociaciones y los pactos, deposita una considerable energía en la construcción de vínculos equilibrados. No entrega su lealtad de manera superficial. Por ello, cuando esa confianza se rompe, no solo siente tristeza, experimenta la caída de un ideal. En la épica astrológica, Libra podría ser representado como el custodio de un puente que une dos reinos. Toda relación significativa constituye precisamente ese puente. Mientras exista reciprocidad, el tránsito entre ambas orillas permanece abierto. Sin embargo, cuando uno de los dos reinos comienza a enviar hostilidad, manipulación o falsedad a través del puente, Libra comprende que mantenerlo abierto indefinidamente puede convertirse en una amenaza para su propio territorio interior. Aquí aparece otra diferencia respecto a signos más proclives a las estrategias ocultas. Libra no suele buscar la destrucción del adversario. En muchos casos, simplemente retira el acceso a su reino emocional. El puente se levanta. Las puertas se cierran. Los intercambios cesan. No necesariamente surge odio, aparece algo que puede resultar incluso más desconcertante, la distancia serena. Esta serenidad no debe confundirse con indiferencia. De hecho, uno de los grandes desafíos evolutivos de Libra consiste precisamente en no sacrificar excesivamente sus propias necesidades en nombre de la armonía. Durante buena parte de su trayectoria vital, aprende que la auténtica paz no se obtiene complaciendo constantemente a los demás, sino estableciendo límites claros y defendiéndolos con dignidad. Desde una perspectiva motivadora, la energía libriana enseña una lección de enorme valor: la nobleza no excluye la firmeza. Buscar acuerdos no implica aceptar injusticias. Practicar la diplomacia no significa renunciar a la propia verdad. La balanza no representa debilidad, sino discernimiento. Solo quien posee fuerza suficiente puede permitirse escuchar todas las partes antes de actuar. Existe también una dimensión estética en la forma en que Libra afronta los finales. Regido por Venus, siente una profunda necesidad de preservar cierta elegancia incluso en medio de la batalla. Mientras otros signos pueden dejar tras de sí escenarios devastados por la ira, Libra suele intentar concluir los ciclos manteniendo intacta la dignidad personal. No siempre lo consigue, pues ninguna energía zodiacal es perfecta, pero esa aspiración permanece presente. La influencia cardinal de Libra añade además un elemento frecuentemente subestimado: la iniciativa. Aunque popularmente se le asocia con la indecisión, cuando finalmente identifica con claridad cuál es el camino correcto, puede actuar con notable rapidez. La vacilación desaparece porque la balanza ya ha emitido su veredicto. Entonces emerge el líder cardinal capaz de inaugurar una nueva etapa de vida sin mirar atrás. En el gran relato del zodiaco, Libra simboliza al héroe que comprende que algunas batallas no se libran para derrotar enemigos, sino para proteger principios. Su espada no se alza por ambición ni por sed de conquista. Se alza para defender la justicia interior, restaurar el equilibrio perdido y recordar que la verdadera fortaleza no consiste en imponerse sobre otros, sino en permanecer fiel a la propia esencia incluso cuando los antiguos pactos se derrumban. Esa fidelidad a los propios valores constituye, quizás, la más luminosa y épica de todas las victorias librianas. Otro aspecto profundamente vinculado a la naturaleza de Libra y que rara vez se explora en toda su amplitud es su relación con la decepción moral. Mientras algunos signos pueden separar con relativa facilidad los errores de una persona de la totalidad del vínculo, Libra suele contemplar las relaciones como estructuras armónicas en las que cada acto contribuye a sostener o debilitar el edificio común. Por ello, cuando descubre una conducta reiteradamente injusta, desleal o incoherente, no siente simplemente que ha sido herido, percibe que los pilares del templo compartido han comenzado a resquebrajarse. Esta percepción convierte muchas de sus rupturas en acontecimientos de enorme trascendencia interior. En el imaginario épico, Libra no abandona un castillo por una simple disputa ocasional.
Antes de marcharse, recorre innumerables veces sus salones, examina las grietas de los muros, recuerda las antiguas alianzas y se pregunta si todavía existe alguna posibilidad de restauración. Solo cuando concluye que la fortaleza ha dejado de ser un lugar de honor decide emprender el camino. Existe además una dimensión particularmente silenciosa en la forma en que Libra procesa el dolor. Como signo de aire, necesita comprender intelectualmente aquello que siente. Necesita otorgar significado a la experiencia. Esta búsqueda de sentido puede prolongarse durante mucho tiempo. Mientras otros signos expresan inmediatamente su rabia o tristeza, Libra suele internarse en un prolongado periodo de reflexión. Analiza conversaciones pasadas, reconsidera decisiones, revisa detalles aparentemente insignificantes y trata de descubrir el instante exacto en el que el equilibrio comenzó a romperse. Paradójicamente, este mismo proceso convierte a Libra en uno de los signos con mayor capacidad para extraer sabiduría de las pérdidas. Cada experiencia difícil amplía su comprensión sobre la naturaleza humana. Cada desengaño refina aún más su percepción de la autenticidad, la reciprocidad y la honestidad. La herida no se convierte únicamente en cicatriz, se transforma en conocimiento. Desde una perspectiva astrológica más profunda, conviene recordar que Libra ocupa el punto exacto del zodiaco en el que la conciencia deja de centrarse exclusivamente en sí misma y comienza a definirse a través del encuentro con el otro. Por ello, las traiciones y deslealtades poseen para este signo un significado especialmente intenso. No afectan únicamente al plano emocional, cuestionan la propia visión del mundo relacional. Sin embargo, precisamente porque Libra está destinado a evolucionar a través de los vínculos, cada conflicto importante representa también una oportunidad iniciática. Las grandes decepciones obligan a este signo a descubrir una verdad esencial: el equilibrio exterior jamás podrá sostenerse si antes no existe un sólido equilibrio interior. Durante gran parte de su evolución, Libra aprende que la paz auténtica no depende exclusivamente de mantener relaciones armoniosas, sino de permanecer fiel a sus propios valores incluso cuando ello exige enfrentamientos incómodos. En este punto aparece uno de los mayores actos de valentía librianos. Contrariamente a ciertos estereotipos que presentan a Libra como eternamente conciliador, la madurez de este signo implica aprender a aceptar que no todas las guerras pueden evitarse. Algunas batallas resultan inevitables porque constituyen la defensa de principios fundamentales. La verdadera diplomacia no consiste en ceder siempre, sino en discernir cuándo negociar y cuándo sostener firmemente una posición. En la gran epopeya zodiacal, Libra podría ser imaginado como el guardián de un antiguo código de caballería. Cree en la palabra dada, en la lealtad entre aliados y en la nobleza de las formas. Por esta razón, pocas cosas le afectan tanto como descubrir duplicidades, juegos ocultos o traiciones deliberadas. No porque ignore las imperfecciones humanas, sino porque deposita una profunda esperanza en la posibilidad de construir vínculos basados en el respeto mutuo. Cuando esa esperanza se ve traicionada, surge otro rasgo poco comentado: la capacidad de Libra para volverse extraordinariamente selectivo. Allí donde antes existía apertura universal, comienza a aparecer un refinado criterio de admisión. Las puertas del reino permanecen abiertas, pero ya no para cualquiera. La experiencia ha enseñado que energías merecen cruzar sus murallas y cuáles deben permanecer fuera. Lejos de endurecer completamente el corazón, esta selección suele fortalecer la calidad de sus relaciones futuras. Libra comprende gradualmente que la armonía no surge de agradar a todos ni de sostener indefinidamente vínculos desequilibrados. Surge de rodearse de personas capaces de corresponder con la misma honestidad, elegancia y sentido del honor que ofrece. Así, la aparente puñalada de frente de Libra encierra una enseñanza mucho más profunda que una simple forma de confrontar. Representa la decisión de actuar a la luz del día, de no esconder las propias razones y de asumir las consecuencias de la verdad. En un mundo lleno de sombras, silencios ambiguos y estrategias encubiertas, esta elección adquiere una dimensión heroica. Es la elección del guerrero que entra en el campo de batalla sin ocultar el rostro, sosteniendo la espada de la claridad y la balanza de la justicia, dispuesto a perder alianzas antes que perder su propia integridad. Existe un matiz especialmente revelador en la psicología astrológica de Libra cuando se analiza su manera de afrontar la traición, la diferencia entre perdonar y restablecer la confianza. Para este signo, ambas realidades no son necesariamente equivalentes. Regido por Venus, Libra posee una notable capacidad para comprender las debilidades humanas y, en muchas ocasiones, puede llegar a liberar el resentimiento con relativa profundidad.
Sin embargo, una vez que la balanza interior ha registrado repetidas fracturas del pacto relacional, la reconstrucción de la confianza se convierte en una empresa mucho más compleja. En la simbología épica, podría decirse que Libra es capaz de firmar la paz después de una guerra, pero no siempre vuelve a entregar las llaves de la fortaleza. La memoria del desequilibrio permanece como una inscripción grabada en las piedras del reino. No se trata de rencor en el sentido tradicional, sino de aprendizaje. La experiencia ha enseñado dónde se produjeron las brechas y qué murallas necesitan ser reforzadas. Esta característica diferencia notablemente a Libra de ciertos signos que, impulsados por la emoción del momento, pueden alternar intensas rupturas con reconciliaciones igualmente apasionadas. Libra necesita restaurar la coherencia. Necesita comprobar que las palabras, los actos y las intenciones vuelven a alinearse antes de reabrir completamente las puertas de su mundo interior. Otro aspecto escasamente explorado es el enorme desgaste que produce en Libra la convivencia prolongada con ambientes conflictivos. Como signo cardinal de aire regido por Venus, posee una sensibilidad extraordinaria hacia las dinámicas relacionales. Detecta tensiones, contradicciones y desequilibrios incluso cuando permanecen ocultos para otras personas. Esta percepción privilegiada constituye simultáneamente un don y un desafío. Durante largos periodos, Libra puede asumir el papel de mediador, intentando reconciliar posiciones enfrentadas, suavizar asperezas o restaurar la cooperación entre individuos o grupos. Sin embargo, cuando descubre que ciertos conflictos nacen de voluntades persistentemente destructivas, deja de invertir energía en reconciliaciones imposibles. Comprende entonces una de las grandes lecciones de su camino evolutivo: no toda guerra puede detenerse, y no toda persona desea verdaderamente la paz. En ese instante emerge una faceta extraordinariamente poderosa. Libra deja de intentar convencer. Deja de justificar. Deja de negociar eternamente. La energía cardinal, frecuentemente eclipsada por la imagen social del signo como conciliador, se manifiesta con toda su intensidad. Aparece el iniciador, el constructor de nuevos destinos, el estratega capaz de reorganizar completamente el mapa de sus relaciones. Desde una perspectiva astrológica profunda, esta transformación representa una auténtica iniciación. Libra aprende gradualmente que la justicia no consiste en mantener el equilibrio a cualquier precio. Existen ocasiones en las que la única manera de preservar el equilibrio consiste precisamente en retirar peso de uno de los platillos. Alejarse de relaciones sistemáticamente desiguales no constituye un fracaso de la armonía, sino una defensa de ella. También merece atención la estrecha relación existente entre Libra y la noción de ejemplaridad. Este signo suele sentirse inspirado por ideales elevados de comportamiento humano. Busca elegancia en las formas, integridad en la conducta y nobleza en el trato. Cuando actúa de frente, incluso en medio del conflicto, intenta preservar ciertos códigos éticos. No porque aspire a la perfección, sino porque considera que la dignidad personal debe mantenerse incluso en los escenarios más difíciles. En la gran epopeya zodiacal, Libra no representa al conquistador que acumula territorios mediante la fuerza bruta. Representa al soberano filósofo que comprende que el verdadero poder nace de la legitimidad moral. Sabe que las victorias obtenidas mediante la manipulación o el engaño suelen ser efímeras. Por ello, incluso cuando decide romper definitivamente una alianza, suele hacerlo procurando que la verdad acompañe sus pasos. Otro rasgo poco mencionado reside en la forma en que Libra recupera su fuerza después de las decepciones. Mientras otros signos pueden regenerarse a través del aislamiento, la intensidad emocional o la acción inmediata, Libra renace restaurando la belleza en su entorno y en su interior. La armonía estética, las conversaciones inspiradoras, el conocimiento, el arte y los vínculos genuinos actúan como fuentes de renovación espiritual. Cada experiencia dolorosa fortalece además su capacidad de discernimiento. Allí donde antes veía únicamente posibilidades, comienza a percibir patrones. Aprende a distinguir la cortesía superficial de la auténtica reciprocidad, el encanto pasajero de la verdadera lealtad, las promesas vacías de los compromisos sostenidos en el tiempo. Esta evolución convierte a Libra en un extraordinario arquitecto de relaciones conscientes. La aparente herida se transforma gradualmente en sabiduría. La antigua decepción se convierte en brújula. Y la espada que un día debió alzarse para defender la dignidad acaba convirtiéndose en un símbolo de claridad interior. Así, la célebre imagen de Libra enfrentando de frente aquello que considera injusto trasciende la simple confrontación.
representa una filosofía de vida basada en la convicción de que la paz auténtica solo puede edificarse sobre cimientos sólidos: verdad, reciprocidad, respeto y honor. Cuando esos pilares permanecen intactos, Libra ofrece una lealtad inmensa. Cuando se derrumban repetidamente, posee el valor de retirarse mirando a los ojos, llevando consigo únicamente aquello que ninguna traición puede arrebatar: la integridad de su espíritu. Un aspecto especialmente profundo de la naturaleza libriana en situaciones de conflicto es su relación con el tiempo. Mientras muchos signos viven las traiciones como acontecimientos instantáneos, Libra suele experimentarlas como procesos. El deterioro de un vínculo rara vez aparece, en su percepción, como el resultado de un único episodio aislado. Más bien se asemeja a la lenta erosión de un antiguo monumento. Piedra a piedra, grieta a grieta, el edificio va perdiendo solidez hasta que llega un momento en el que la estructura ya no puede sostenerse. Esta percepción temporal explica por qué la decisión final de Libra suele sorprender a quienes le rodean. Desde el exterior, la ruptura puede parecer súbita. Sin embargo, desde el interior del signo, la batalla lleva librándose durante meses o incluso años. La mente libriana ha revisado innumerables escenarios, ha ensayado posibles reconciliaciones y ha buscado fórmulas para restaurar el equilibrio. Cuando finalmente actúa, no suele hacerlo desde la improvisación, sino desde la convicción de haber agotado todas las posibilidades razonables. Desde una perspectiva simbólica, Libra representa el crepúsculo del zodiaco visible. Su energía coincide con el equinoccio otoñal en el hemisferio norte, ese momento sagrado en el que la luz y la oscuridad se encuentran en aparente igualdad antes de que las noches comiencen a imponerse. Esta imagen astronómica ofrece una poderosa clave interpretativa. Libra conoce íntimamente la coexistencia de fuerzas opuestas. Comprende que la nobleza y la sombra pueden convivir en un mismo ser humano. Por ello, raramente juzga de manera precipitada. No obstante, esta comprensión de la complejidad humana no implica tolerancia infinita. Precisamente porque reconoce la existencia de la sombra, espera de los demás honestidad respecto a ella. Lo que suele resultar más difícil de aceptar para Libra no es la imperfección, sino la falta de autenticidad. Los errores pueden ser comprendidos, las máscaras persistentes, las manipulaciones deliberadas y las dobles intenciones erosionan profundamente su confianza. Otro elemento escasamente desarrollado es la importancia que posee para Libra la simetría emocional. Este signo necesita sentir que la inversión afectiva circula en ambas direcciones. Cuando percibe que la relación se convierte en un territorio donde una sola parte sostiene permanentemente el esfuerzo, comienza a surgir una silenciosa sensación de agotamiento espiritual. Durante mucho tiempo puede intentar compensar el desequilibrio. Puede ofrecer más comprensión, más diálogo, más paciencia y más oportunidades. Sin embargo, llega un instante en el que comprende que ninguna balanza puede mantenerse estable cuando uno de sus platillos soporta indefinidamente todo el peso. Entonces emerge una de las enseñanzas más elevadas de Libra: el amor auténtico no consiste en sacrificarse sin límite, sino en construir reciprocidad. En la épica zodiacal, esta revelación equivale al momento en que el guardián del reino comprende que proteger las fronteras también constituye un acto de amor. Las murallas no son siempre símbolos de separación, a veces representan la preservación de aquello que posee valor. También resulta fascinante observar la relación de Libra con la palabra en situaciones de conflicto. Como signo de aire, concede enorme importancia al lenguaje. Muchas de sus confrontaciones se desarrollan en el plano de las ideas, los principios y las explicaciones. Cuando decide hablar, suele hacerlo después de una extensa elaboración interior. Sus palabras pueden adquirir entonces una notable precisión. Esta precisión explica que sus confrontaciones abiertas puedan resultar tan memorables. No se trata necesariamente de discursos apasionados ni de explosiones temperamentales. A menudo son exposiciones serenas, argumentadas y extraordinariamente claras. En ellas aparecen conexiones, contradicciones y hechos que la otra parte quizá no sospechaba que habían sido observados. Existe además una dimensión profundamente motivadora en el camino evolutivo de Libra. A través de cada desengaño, este signo aprende gradualmente a convertirse en su propio aliado. Inicialmente, puede buscar el equilibrio principalmente a través de la aprobación externa o de la armonía relacional. Sin embargo, las grandes pruebas le enseñan que el centro de gravedad debe situarse en el interior. Cuando esta lección es integrada, nace una versión extraordinariamente poderosa de la energía libriana.
Ya no necesita conservar vínculos a cualquier precio para sentirse completo. Ya no teme tanto el conflicto cuando éste protege valores esenciales. Descubre que la soledad digna resulta preferible a la compañía basada en el desequilibrio permanente. En ese momento, la famosa imagen de Libra enfrentando las injusticias de frente adquiere un significado aún más elevado. No se trata simplemente de valentía social. Se trata de fidelidad interior. Es la capacidad de permanecer alineado con los propios principios incluso cuando ello implica despedirse de antiguas alianzas, abandonar territorios conocidos o atravesar periodos de incertidumbre. Así, en la gran narrativa astrológica, Libra encarna al caballero de la balanza sagrada, aquel que comprende que la verdadera victoria no consiste en vencer adversarios, sino en conservar intacto el honor del alma. Porque al final de toda batalla, cuando el polvo del combate se disipa y el silencio vuelve a reinar sobre el campo, solo permanece aquello que ninguna traición puede destruir: la integridad, la nobleza y la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Uno de los aspectos más sutiles y menos explorados de la energía libriana es la existencia de un profundo código de honor interior. Aunque no siempre se manifiesta de manera evidente, Libra suele regirse por principios invisibles extraordinariamente exigentes. Estos principios no suelen imponerse mediante la fuerza ni proclamarse constantemente, pero actúan como leyes sagradas que orientan cada alianza, cada amistad y cada compromiso afectivo. En la tradición simbólica del zodiaco, Libra no representa únicamente la justicia externa, representa también la justicia interna. Existe en este signo una necesidad constante de actuar de acuerdo con aquello que considera correcto. Esta búsqueda puede generar grandes conflictos interiores, pues Libra no solo evalúa las acciones ajenas, se juzga a sí mismo con idéntico rigor. Antes de señalar una deslealtad, suele preguntarse repetidas veces si él mismo ha actuado con integridad, si ha concedido suficientes oportunidades o si ha expresado adecuadamente sus sentimientos. Esta autoevaluación permanente explica por qué sus decisiones importantes suelen tardar en llegar. No desea abandonar un campo de batalla con dudas irresueltas. Necesita sentir que ha combatido limpiamente, que ha agotado las posibilidades razonables y que su conciencia permanece en paz. Una vez alcanzada esa certeza, emerge una firmeza que puede sorprender incluso a quienes creen conocerle profundamente. Desde una perspectiva épica, Libra podría compararse con aquellos antiguos guardianes de órdenes caballerescas que juraban fidelidad a un ideal superior antes incluso que a las personas concretas. Su lealtad hacia los demás es inmensa, pero no es absoluta. Se encuentra subordinada a valores más elevados: la honestidad, la reciprocidad, el respeto y la dignidad mutua. Cuando una relación entra en conflicto permanente con esos principios, Libra comienza a experimentar una fractura interior difícil de sostener. Otro aspecto escasamente desarrollado es la enorme capacidad de observación social que posee este signo. Al pertenecer al elemento aire y estar orientado hacia el encuentro con los demás, Libra desarrolla con frecuencia una refinada percepción de las dinámicas humanas. Detecta matices en las conversaciones, contradicciones entre palabras y actos, cambios de actitud, silencios significativos y desequilibrios en los intercambios emocionales. Esta sensibilidad social convierte a Libra en un magnífico mediador, pero también hace que las incoherencias reiteradas resulten especialmente difíciles de ignorar. Puede guardar silencio durante mucho tiempo, pero raramente deja de observar. En ocasiones, quienes creen haber ocultado determinadas actitudes descubren demasiado tarde que Libra las había percibido desde hacía mucho tiempo. Existe además una diferencia importante entre el enfado de Libra y el de otros signos. Su ira no suele ser volcánica ni explosiva. Con frecuencia adopta la forma de una claridad repentina. Es el instante en el que todas las piezas del rompecabezas se encajan simultáneamente y la balanza emite un veredicto definitivo. Ese momento posee una enorme fuerza transformadora. En términos épicos, equivale al amanecer tras una larga noche de deliberación. Durante meses o años, el consejero real ha escuchado informes, ha examinado pruebas y ha intentado preservar la paz. Pero llega un día en que comprende que prolongar indefinidamente las negociaciones solo favorece el desequilibrio. Entonces la decisión se vuelve inevitable. También resulta poco mencionado el hecho de que Libra suele experimentar un profundo dolor cuando debe enfrentarse abiertamente a alguien que aprecia. Su naturaleza venusina prefiere construir puentes antes que destruirlos. Por ello, incluso cuando decide actuar de frente, rara vez siente satisfacción por el conflicto en sí mismo. Lo que le impulsa no es el deseo de vencer, sino la necesidad de permanecer fiel a la verdad que ha reconocido.
Esta característica diferencia notablemente a Libra de energías más competitivas. El objetivo principal no consiste en imponerse sobre el adversario, sino en restaurar la coherencia entre la realidad exterior y los principios interiores. Cuando ambas dimensiones vuelven a alinearse, Libra recupera gradualmente su serenidad. Desde una perspectiva motivadora, la evolución de Libra enseña una lección extraordinaria: la armonía auténtica jamás nace de la negación de los conflictos. Surge de afrontarlos con valentía, dignidad y claridad. La balanza no simboliza un mundo sin tensiones, simboliza la capacidad de sostenerlas sin perder el centro. Las grandes pruebas obligan a Libra a descubrir que la diplomacia más elevada no consiste en evitar todas las batallas, sino en elegir cuidadosamente cuáles merecen ser libradas. Existen causas que justifican levantar la espada de la verdad, incluso cuando ello implica atravesar periodos de soledad o incertidumbre. En la gran epopeya astrológica, Libra representa así al guardián del equilibrio sagrado, aquel que camina por el campo de batalla con la visera levantada, sin ocultar el rostro ni las intenciones. Puede tardar en entrar en combate, pero cuando lo hace, sus pasos se encuentran guiados por la convicción profunda de que ninguna paz basada en la injusticia puede perdurar. Y precisamente en esa capacidad de unir elegancia y firmeza, sensibilidad y coraje, compasión y límites, reside una de las expresiones más nobles, inspiradoras y heroicas de toda la rueda zodiacal.